Hola chicos, literatura 197. Seguimos un poquito más con la pléyade de literatos del exilio, de aquella generación que siguió produciendo pero fuera de las fronteras de España, especialmente en Hispanoamérica casi todos. En países hispanos, entre los que sobresale México, Argentina también, con Buenos Aires, y también Estados Unidos. Casi todos tienen una biografía muy similar. Nacen a principio de siglo, se involucran en la guerra civil, tomando parte muy activa a favor de la República, lo mismo en la guerra, y a continuación se exilian dando el primer paso, el más preciso, el más acuciante, donde a lo más cerca, a Francia. Y desde allí, pasando o no por algún campo de concentración, que no significa de exterminio, no unamos las dos terribles connotaciones. Estos eran campos de, había que meter a la gente, pues ahí un campo, se concentraban, concentración. Otra cosa fueron los otros campos tristes de la Segunda Guerra Mundial, donde ya no solo era la concentración, sino también el exterminio. Eso ya es harina de otro costal totalmente. En su mayor parte, pues hay que dar gracias a Francia de que acogiera a nuestros paisanos disidentes. Y desde allí, desde Francia, pues daban el salto en barco, alguno pasan medio previo paso por África, desde los puertos africanos, otros desde los mismos puertos franceses, pues se exiliaba a los países hispanoamericanos. Y ahí vamos a meter a estos cuatro de hoy. Manuel Andújar, Mira, te he preparado ya como 4 fichas. Manuel Andújar. Si está tú bien tu geografía, ya casi podrías saber dónde habrá nacido este señor Manuel Andújar, un pueblo de Jaén. Sí, ya casi llegando a Córdoba, pero un pueblo de Jaén. Pues es que él nació también en Jaén. A ese pueblo que está, según bajas desde la meseta por Despeñaperros para bajar a la depresión de Guadalquivir, el primer pueblo importante que te encuentras es el suyo, La Carolina. La Carolina. Si te interesa más este aspecto geográfico, estoy casi simultáneamente, bueno, acabo de hacer unos vídeos sobre toda Andalucía, las 8 provincias, de las que me siento contento porque creo que me ha quedado bien. A veces me he pasado en la extensión del vídeo, pero bueno, eso en mí ya sabes que es normal, ¿qué se va a hacer? Genio y figura hasta la sepultura, como dicen. En las clases presenciales pues tenía un límite, que era cuando sonaba el timbre. Aquí no me suena el timbre. Y el pobre reloj, que un día te lo enseñaré, que lo tengo ahí castigado, no tiene timbre, se ha quedado mudo, pues la verdad es que ni lo miro ya. En fin. Mira, nace en 1913 en La Carolina. Y estudia en Linares, que es el pueblo grande de al lado, un pueblo de tradición metalúrgica y todo esto, todo dentro de Jaén. Y luego, para realizar los estudios superiores, pues va a Málaga. Y entonces ya hace allí perito mercantil, que no tenía que ver nada con las letras, perito mercantil, números, contabilidad y cosas de esas, ¿no? Y se va a Madrid y allí pues entabla relación con su auténtica vocación, que era la literatura. Conoce a los principales del 27, alguno del 98, bueno, del 98 sí, también, porque en 1913 él, mira, pues tiene 20 años en el 33, ya en plena república. Y del 98 pues alguno debía quedar, pero no muchos. En fin.
y por razones de oficio, es decir, de su profesión, pues obtiene trabajo en Lérida y luego de Lérida pasa a Barcelona, donde le va a pillar la contienda civil. Participa activamente a favor de la República y en el 39, como tantos otros, se exilia a Francia, a un campo de concentración. Enseguida, muy poquitos meses después, logra ir a México y allí edita la revista Las Españas, quizás recordando que México también fue llamada durante mucho tiempo Nueva España. Y entonces él, mira, casa por ahí, dice Las Españas, así podría hablar de México y de España y de las dos. Vuelve en el año 67, todavía en vida del dictador, hace una visita, pero se vuelve a marchar. La obra, hasta que vuelve ya definitivamente, en el año 79, me parece. Bueno, sí, o sea, ya muerto el dictador, que muere en el 75, casi todos vuelven ya. Algunos volvieron antes, ya lo vamos a ver. Las relaciones a veces con la dictadura eran muy variadas. Veremos aquí algún caso de Gil Albert, que volvió a su tierra, se metió en Alcoy, se quedó quietecito, no publicaba casi nada y se autoexilió. Este lo cogió bien. Dijo, en vez de estar exiliado fuera de mi España, si puedo estar autoexiliado, es decir, calladito, en España siempre tendré la compañía de mi gente y todo esto, y voy haciendo y produciendo lo que mi espíritu me diga. En fin, pero no era el caso ahora de Manuel Andújar. La idea básica de toda su producción es el repudio de la violencia. El repudio de la violencia. En todas sus obras basa de lo mismo. Violento, no. Violencia, no. Tolerancia, entendimiento, diálogo. Esta fue su norma en todas las maneras. Su novela está entroncada en lo tradicional, en el realismo tradicional de toda nuestra producción narrativa española, pero tiende al simbolismo. Es curioso que muchos de los novelistas o de los narradores de esta época del exilio ya se tiende al simbolismo, es decir, a relegar a la anécdota. Claro, existimos, iba a decir, habemos personas que nos gusta lo anecdótico, nos gusta lo que sucede, nos gusta la acción en la novela. Y leer novelas de estos señores a veces se hace un poco durillo. Un poco durillo. No ha sido el caso, por ejemplo, de J. Sender, que es vivo, que tiene acción, pero de estos cuatro en concreto se hace durillo leer novela. Su obra así principal la reúne bajo este nombre de Lares y Penares. Lares y Penares, que si Lares son terrenos, predios, sitios, y Penares, pues, pena, angustia. Lares y Penares, de las cuales hace una trilogía que recorre los tres ambientes para él más que aglomeraban la sociedad en aquel momento, que son el campo, la mina y el mar.
Entonces, en el campo escribe una novela, que es la novela Llanura, con ambiente manchego, de una familia, etc. Pero siempre metido en el contexto social de entonces, de la República, de las manifestaciones obreras, del principio de la democracia, etc. En La mina, otra novela, El vencido. El vencido. Y del mar, El destino de Lázaro. El destino de Lázaro. Ya sabes, aquel que resucitó Cristo. Simbolismo. O sea, de Manuel Andújar, jienense, tiene toda su obra en la Diputación de Jaén actualmente, nacido en la Carolina. Su obra en general responde a una idea que es el repudio de la violencia, y entre sus obras claves, para recordar alguna, pues mira, Lares y Penares, Campo, Mina y Mar. Y en el campo, Llanura; en la mina, El vencido; y en el mar, El destino de Lázaro. Toca también el teatro, o sea, también hace teatro, un poquito de teatro, y te voy a poner una obra de teatro suyo, El sueño robado. El sueño robado. Que cuando elijo yo un título que no me destacan los críticos, suele ser atendiendo a características mnemotécnicas, es decir, que lo puedas recordar bien para el día del examen. El teatro, El sueño robado. Vale. El sueño robado. Y fue también ensayista, lo voy a poner aquí, me he pasado con la ficha. En el ensayo tiene uno que a lo mejor te puede interesar, que es Andalucía en Hispanoamérica. Andalucía en Hispanoamérica, y ahora pone 2 puntos, o lo que sería lo mismo, crisol de mestizajes. Crisol de mestizajes. Crisol ya sabes que es donde se funde algo a gran temperatura. Entonces, crisol de mestizajes es donde se fundieron 2 razas, donde se fundieron 2 culturas. Andalucía en Hispanoamérica. Bueno, te voy a leer un trocito de Fechas de un retorno, de Nadie y Muchos, que es un poemita. Y es que también en poesía tiene esa obra, Fechas de retorno. Qué desordenado soy. Normalmente, claro, utilizo todo el espacio y puedo desordenarme más. Aquí me he limitado el espacio y ya no sé dónde poner las cosas. Esto es narrativa, esto es teatro, esto es ensayo, y me falta la lírica o la poesía. ¿Dónde la meto? Bueno, pues tranquilo. La pongo aquí, ¿eh? Vaya orden que sale. Desde luego soy la lírica. Que es poesías o poemas de un retorno, ¿verdad? Hemos dicho. No, fechas de un retorno. Que es del poemita que te voy a leer. Fechas de un retorno. En hebreo. Fechas de un retorno. A ver si logro que la entiendas. Sabes que la poesía es un reto siempre, para el que la lee y para el que la escucha. Yo voy a tratar de Nadie y Muchos. Soledad y multitud, nadie y muchos. Así se titula el poema. Hemos vivido para tejer utopías, balbucir letras, acarrear signos. Agitábanse los brazos en banderas convertidos. Eran señales inciertas, sagrada siempre la escritura.
jugábamos transitivos por todos los mitos de un tiempo que nunca nos aguardó. Más que cuerpos, encarnamos gérmenes de quimeras mientras oscilan de cielo a tierra, de nube a muladar, sumadas añoranzas. Nadie y muchos nos esperan. El título nos ayuda un poquito a la comprensión. Fechas de un retorno. En fin, tengo que desarrollar los 4, por eso te digo, me gustaría volvértelo a leer, pero casi mejor que des al pause y repites un poquito si quieres lograr más profundidad en él. Paso al siguiente, que es Francisco Ayala. Francisco Ayala, un granadino. Francisco Ayala, Granada. Fíjate, andaluz también. Granada en 1906. Hasta los 16 años está en Granada y a los 16 se va a Madrid. Es narrador tanto de novela como de relato corto. Bueno, muere en Madrid en el 2009. De Manuel Andújar murió en Madrid en el 94, que no lo he puesto. Fue también buen narrador, aunque ya te digo que sus novelas son, a mí por lo menos me han resultado un poco difícil. De los párrafos de los fragmentos que ha cogido mi amigo Ramoneda, el de la antología que estoy utilizando, he tratado de coger un trocito para leerte y no lo he encontrado. En fin, que me perdone el señor Francisco de Ayala. Y eso que no es por falta de importancia, porque sigue el mismo recorrido que todos en su vida, participa activamente a favor de la República, se exilia y va Francia, etcétera, etcétera, y al final sí recala en Estados Unidos. Vuelve en el 77, a los 2 años de muerto el dictador, y entonces le llueven los premios. En el 84 es miembro de la RAE, y le dan el premio Cervantes y más tarde el Príncipe de Asturias. O sea, los premios, el ser miembro de la RAE también es un reconocimiento muy importante, por supuesto. Destacó también como traductor y como ensayista. Traductor y ensayista. El traductor, no creas que es algo tan simple como deducimos cuando somos niños de hoy me ha tocado traducir del francés tal, y sí que he sabido que ahí se valora más tus elementales conocimientos de una lengua extranjera. ¿Me entiendes? No, cuando hablamos de traductor en estas alturas, por así decirlo, ya es reconvertir algo muy importante, algo muy especial, que es la obra de un autor consagrado extranjero, beberla, digerirla, transformarla, pasarla al software de tu lengua, de tu nación, y hacer que la idea, sobre todo, más que el lenguaje, la idea original de este autor, del que escribió primero, se vea perfectamente reflejada en la traducción. Y esto implica ser también
muy bueno, muy bueno. En literatura. O sea, cualquiera de nosotros no podríamos hacer una traducción de una obra literaria. O por lo menos hablo por mí. Y que conste que para traducir una obra, con este sentido que te digo yo, hay que tener más conocimiento de la lengua final que de la lengua inicial. Es decir, si quieres traducir de una obra importante del francés al español, tienes que tener más conocimientos de español que de francés. O sea, por lo menos es lo que yo deduzco. Para intuir, hay cosas que intuirás, que verás la idea del que lo escribió originalmente. Pero para expresar bien esa idea con palabras, has de tener un pleno dominio y profundo dominio técnico de la lengua final, del español en este caso. Pues él fue traductor. Tiene dos momentos en su novela. La novela temprana, que escribió entre los años 28 y 29, donde podemos destacar, o te he escogido un título que te acuerdes. ¿Verdad que el título aquel de Tragicomedia de Calisto y Melibea se te quedó? Pues bueno, pues este te lo he cogido por eso, porque dice Tragicomedia de un hombre sin espíritu. O sea, de la novela temprana, de los años Tragicomedia de un hombre sin espíritu. Aquí cogerá a la gente que según él no piensa, que no tienen espíritu, que no tienen arranque, que no tienen vida, y dice que su vida no es una vida, que es una comedia, y además una comedia trágica, es decir, una tragicomedia, ridiculizándole su vida anodina, sin principios. Esa sería la de la primera. Y otra novela, ya estuvo un periodo largo sin escribir, y allá por el 44, 5 años después de acabar la guerra, publica Muertes de perro, que también, esta sí que es importante, aparte de que es mnemotécnica para poder acordarse bien. Muertes de perro, de la que hay un trozo ahí, pero es que he leído y no encuentro anécdota, no encuentro acción, todo es reflexión filosófica, moral. Que sí, está bien, pero para hacer una clase divertida no pega mucho. Y tú ya sabes que yo antepongo casi siempre lo divertido a la docencia, porque sé que si no te diviertes, no vas a escuchar. Y si no escuchas, pues yo hago el ridículo. ¿De qué me sirve todo lo que estoy haciendo? O sea que lo primero es pasarlo bien, divertido. Aunque suene un poco irracional, pero es así. En la enseñanza lo primero es divertir. ¿Por qué es el gancho? Si no estableces la conexión, no hay enseñanza. No hay enseñanza. Y la mejor forma, y casi yo diría la única de establecer la conexión, la única manera es lograr el bienestar, la diversión que llamamos del que escucha. Así de simple. Bueno, Muertes de perro. Su idea general, así como la de Manuel Andújar, era el repudio de la violencia. En él, Francisco Ayala, es la reflexión sobre la degradación humana. ¿Hasta qué punto hemos caído? El ángel caído. Todo ello podríamos poner aquí. Degradación humana. Y hay quien describe como puntos claves de su obra, fíjate, dice carne y sangre, pasiones y dramas. Carne y sangre, pasiones y dramas, pero al final con una reflexión
ni sangre, pasiones y drama, pero con un trasfondo de reflexión humana. Bueno, de Francisco de Ayala creo que por lo menos tienes ya una pequeña reseña, más lo que tú veas, depende de los estudios que estés realizando, pues necesitarás tener más profundidad o menos profundidad, más extensión. Pasamos a la tercera, que es Rosa Chacel. Rosa Chacel. Rosa Chacel, que por edad perfectamente podría estar incluida en la generación del 27. Es más, hay críticos que la meten indefectiblemente. Ahí sí, Chacel del 27. Bueno, pues aquí no nos la ha querido meter el amigo Ramoneda, sino que la mete en la literatura del exilio. Y efectivamente tiene características para estar en el 27 porque ella también recibió y fue seducida por los ismos, el ultraísmo, el vanguardismo y todo aquello. Fíjate que nace en el 98, que es la edad más aproximada de casi todos los del 27. Nace en el 98, en Valladolid, en Pucela. En Valladolid. Moriría luego en Madrid en el 94. De familia de raigambre literaria, era sobrina nieta de Zorrilla, de José Zorrilla, el gran poeta romántico. Su madre era maestra, era profesora, y ella, Rosa, tenía una salud muy flojilla, y su madre prefirió que no fuera a la escuela, que ella ya le enseñaría en casa. Y le enseñó, pues bueno, los rudimentos elementales de todo niño para que estuviera emparejada con otros niños. Ella tuvo un problema añadido, porque al criarse solita en casa y siempre entre adultos, debía tener comportamientos como les pasan a algunos hijos únicos y que no tienen bastante contacto con otros niños, que acaban hablando y comportándose como adultos. Claro, somos animales de imitación. Y entonces le decían, dice, no, tienes que ir al colegio a aprender a ser niña, le decían. Y esto lo ha reflejado luego en muchas de sus novelas, porque a ella le fue mucho la novela autobiográfica y de costumbres, como vamos a ver. Luego, a los 16 años, va a Madrid, donde se mete directamente. Fíjate, con 16 años estamos en 1900, en pleno apogeo de los vanguardismos. Y ella se mete en esa corriente. Participa en las tertulias de Madrid, aun cuando fuera una chica. A ella le habían dado una enseñanza liberal. Y no pudiéndose meter en carreras a lo mejor técnicas, cogió lo más técnico que había entonces, el tipo plástico, que era las Reales Academias de Arte, de San Fernando, y aquellas primeras especie de facultades de arte, de pintura, arte, escultura. Y le da por la escultura, es decir, le dirían, bueno, escoge, a ver cuál de los artes, escultura. No consta que se ganase la vida, que por cierto nunca fue muy bien de fondos, pero se enamoró de su pareja allí, en la escuela de escultura, y su marido fue escultor. Y pienso yo, pues, que trataría de ganarse la vida como escultor a lo largo de toda su existencia. No le fue muy bien, no eran épocas en que la gente y los ayuntamientos y las instituciones se dedicaran a poner esculturas. Estaba la cosa demasiado revuelta,
con la guerra civil y con la otra guerra, y con todas las guerras. O sea, fue un periodo de guerras, mal tiempo para escoger una profesión como la de escultor. Participa en la revista Occidente, que ya sabes que fue de Ortega y Gasset, y allí le encomiendan un estudio sobre la Teresa de Espronceda. Ya sabes, el romántico fabuloso que escribió aquel canto de amor o canto a Teresa. Entonces le dijeron, por favor, haz un estudio sobre quién fue esta Teresa. Y le llevó bastante tiempo. Lo dejó suspendido durante la guerra y luego lo retomó y lo publicó, de estilo biográfico. Mediante un paso por Roma, en que le dieron una beca a su marido para el desarrollar allí como ampliación de estudios en Roma, vuelve a Madrid. Estalla la guerra y ella participa activamente tanto en redacción de edictos o flamas, poesía, etcétera, a favor de la guerra de la República, como también de hecho, porque ella fue enfermera y estuvo cuidando a los caídos del frente. Precisamente en aquellas fechas su marido fue uno de los encargados de evacuar el Museo del Prado, las obras, que sabes que pasaron primero por Valencia, luego por Barcelona, luego por Francia y acabaron en Suiza. Ese fue el recorrido. En estas, bueno, luego se exilia, lógicamente, y va primero a París y mediante un breve paso por Grecia, recala en Brasil y viendo que su hijo Carlos iba a perder el contacto con la lengua castellana, dice, no puede ser, me voy a un sitio donde se hable español y entonces va a Buenos Aires. Y allí están bastante tiempo, prácticamente el grueso de su exilio en Buenos Aires, aunque fue de las que vino en el 61, hace un viaje a España y se vuelve a ir, es decir, como una visita, más que un viaje, una visita. Otra vez a Brasil, o sea, ya no a Buenos Aires, sino a Brasil, y está varios años yendo de Brasil a España, España-Brasil, hasta que en el 77, ya a los 2 años de, instaurada la democracia, la Constitución venía en el 78, etcétera, pues se instala en España. Muere el marido, vuelven a ir mal económicamente, hasta que edita su principal novela, por así decirlo, que es sobre su estancia, años que llega a Madrid en adelante, hasta el principio de la República, que es el barrio de Maravillas, que es uno de los barrios de Madrid. Y tuvo mucho éxito. Y a partir de entonces, con el éxito de esta novela, saca del fondo de sus carpetas todo aquello que había realizado pero que no había publicado. Y tuvo éxito en el éxito editorial, es decir, se vendían bien sus obras a raíz del éxito del barrio de las Maravillas. Te voy a leer un texto que de ella, pues he encontrado uno de los poquitos también, porque ya te digo que se van mucho al simbolismo, a la reflexión constante, y no encuentro anécdota, que yo lo considero más vivo para este tipo de vídeos, para que no te quedes dormido. Mira, en Valladolid hay un parque grande que lo llaman el Campo Grande. Así como en Madrid está el Retiro y en otras ciudades tienen sus parques grandes, de los que casi todas las ciudades han tenido una reserva de espacio verde para recreo de la población. Pues en Valladolid se llama el Campo Grande. Dice ella, siendo niña, cuando su mamá no le dejaba ir a la escuela y le enseñaba en casa, etc. Dice, salí con mi tía Eloísa, íbamos hacia el centro y en la esquina nos paró un señor desconocido. Sin el menor preámbulo le preguntó a mi tía,
¿Va usted al Campo Grande, señorita? Sí, dijo mi tía. Pues no vaya, hay tiroteo. Se han sublevado los obreros sin trabajo y los guardias les han sentado el pelo. Nos volvimos a casa de mi abuela. Allí, al ver mi cara de consternación, me dijeron lo mismo que sobre el fuego. No te asustes, por aquí no pasa nada. El tiroteo es muy lejos. Pero en mi consternación, lo que más me contaba no era la proximidad, o sea, si estaba lejos o cerca. No temía el tiroteo, el sufrimiento, la muerte, se extendiesen hasta nuestro barrio. Temía, o más bien sabía, que eran posibles en todas partes. O sea, eso yo ya lo tenía muy claro, que la muerte podía llegar en todas partes. Aquello era el tiroteo de los guardias contra los obreros sin trabajo. ¿Y estos? ¿Dónde estaban? ¿Cómo eran? ¿Por qué ocurría entre ellos eso que se llama sublevación y que no era lo que vulgarmente se llama un delito? ¿Cómo iban vestidos? ¿Qué actitudes tomaban? ¿Se vería la nobleza, el valor o la pasión en alguno de ellos? Y ayer, antes de empezar el tiroteo, ¿no se les notaría nada? ¿Podría terminar todo en un momento o duraría toda una época? ¿Se le llamaría a esta de ahora en adelante la época del terror? Yo no veía clara la actitud de mi familia. Veía que lamentaban el hecho, pero lo respetaban, como si fuese algo que en su fondo, en cierto modo, fuese digno. Si no me daban explicaciones era, como siempre, por alejar mi mente de todo lo trágico, por protegerme, pero no lo conseguían, porque algo más envolvente, lo enigmático, flotaba sobre todo ello. De nada servía que las miradas, una ronda de miradas, corriesen de unos a otros ordenando silencio, que está la niña, no hablemos de esto. Una ronda de miradas corriesen de unos a otros ordenando silencio. Me miraban a mí y los ojos de todos hacían algo que era como un recoger velas, un cambiar de rumbo. Silencio, a otra cosa. Bueno, una escena de Rosa Chacel en su obra Desde el amanecer, de tipo, ya lo habéis visto, totalmente autobiográfico, Desde el amanecer. Pasamos al último de este vídeo, que es Juan Gilalbert, que en realidad no se llamaba así. Juan Gil-Albert. Juan Gilalbert. De Alcoy, de Alicante, un pueblo de la Sierra Alicantina, un pueblo industrial, una de esas excepciones en la España donde el suelo que no daba suficiente alimento, la gente se las ingeniaba para sacarlo de otro sitio. ¿De dónde? De la industria. Y ese es un típico pueblo alicantino que desarrolló industria dentro de una zona realmente difícil de producir, no fértil, nada comparable a las huertas de al lado del mar. Nació en Alcoy en 1906, o sea, bastante más joven que Rosa Chacel. Estudió Filosofía y Letras y Derecho en la Universidad de Valencia, donde le mandarían sus papis. Durante la guerra apoyó a la República y formó parte de la redacción del periódico de guerra que se llamaba La Hora de España. Hora de España, un periódico editado durante la guerra. Se exilió a comienzos del 39, ya previendo que la batalla estaba perdida, y fue a Argentina y México. Hasta el 47, y mucho antes que los demás, que regresa a España y permanece durante muchos años
en un permanente exilio interior. Me he exiliado interiormente. Estoy aquí, he vuelto, pero yo sigo en el exilio, manteniendo mi postura, mi dignidad, mis principios. Tiempo llegará cuando pueda exhibirlos. Y así pasó. Dice, trabajó sin descanso en su obra. Elena Alcoy, trabajo. Aunque hasta el comienzo de la década de los 70, ya cuando Franco estaba mayor y delegaba muchísimas cosas en otras gentes, pero ya no hacía la política él personalmente, entonces él ya empezó a publicar cosas. A ver, casi publicar, no es narrador, es poeta. O sea, Juan Gil Albert, poesía. Poeta. Los anteriores, los tres, tocaban todos los palos, pero su plato más fuerte fue la narrativa. Cosa que en Juan Gil Albert es poesía. En el año 43, después de la guerra, publica su libro quizás de poesías más importante, que son las ilusiones. Y en prosa, que también edita, pues no son novelas, son relatos autobiográficos de lo que él había vivido, de lo que vive y de lo que siente y de lo que se debería haber hecho en cada momento. Es decir, como comentarnos sus recuerdos de lo que pasó, su comparación con lo que está viendo ahora, porque estaba en España, y cuál es su opinión al respecto de lo que tuvo que ser y no fue, o viceversa. En estos libros, los más destacados, en prosa son Crónica General, Crónica General, que la misma palabra o el mismo título te dice de qué se trataba, de hacer una crónica de todo lo que ha pasado. Y otro, que tiene un título en latín, pero que te puede ser mnemotécnico, Breviarium, ahora te explico qué es un breviario, breviarium vitae, en latín, vitae, como dicen algunos. Breviarium vitae. Un breviario, la misma raíz te lo dice breve, es un texto o un librito hecho a base de máximas breves. Normalmente se utiliza en aspectos religiosos para rezar. Es como un ramillete de lo mejor de una literatura, dispuesta para tener una aplicación práctica, es decir, como una especie de máximos, de principios, de reglas para vivir. O sea que esto sería un breviarium vitae. De él te voy a leer un fragmento de Juan Gil Albert, que es un poema. Un poema. El incorregible. Él se reconoce después de toda una vida donde le castigaron. Le dijeron, fuera de aquí. De una manera o de otra, el exilio era eso. Pues él, al final de sus días, quizás, editado en 1981, y él vivió pues
supongo que un poquito más, pero esto ya sería casi al final de su vida. Y vuelve a decir, echa una vista atrás y dice, yo lo volvería a hacer. Me reafirmo y digo que mi vida ha merecido la pena. ¿Por qué? Y nos lo cuenta así, el incorregible. Dice, si volviera a vivir por estos valles, ¿volvería a caer? Me extrañaría que no lo hiciera. Veo en esos ojos el mismo fuego, aquella dulce llama que me perdió en su día. Continúa en mí y me volvería a perder. Porque esa llama íntima la siento y es mi razón de vivir. Veo el paso de quien deja flotar tras de sus hombros las alas del deseo. Veo en blancos muros que trepan frente al mar, con esas casitas blancas en el Mediterráneo frente al mar. Dice, veo en blancos muros que trepan frente al mar las rosas latiendo ensimismadas. Qué bonitas quedan las flores que suelen plantar en parterres pequeñitos al lado de la pared, rosales y otras flores, en contraste con el blanco y con el sol mediterráneo. Son espectaculares. Pues él las ve y dice, veo en blancos muros que trepan frente al mar las rosas latiendo ensimismadas. Veo viñas, fuera del pueblo, viñas, que las abejas pican rescatando su miel de oro. Veo en la azotea las ropas tendidas. Veo en la azotea las ropas como velas de un navío que nos arrastran lejos. Preciosas. Yo cuando voy por esos pueblecitos muchas veces saco fotografías de la ropa tendida. Es que me encanta. Es uno de los símbolos que indica que un pueblo está vivo. Claro, yo estoy angustiado por la desaparición de los pueblos. Entonces, cuando veo un pueblo con dos de estas cosas, una, que de sus chimeneas sale humo, ¡ah! ¡Qué alegría! Dos, con ropa tendida, ¡ah! Viven. Son los dos signos externos de un pueblo. Antiguamente, fíjate qué metáfora más bonita inventó el pueblo. Dice, el humo de las... ¿cómo era? El humo de las casas las mantiene de pie. Es decir, una casa, mientras salga humo, esa casa no se cae. Como si ese tirabuzón de humo las agarrase desde el cielo para mantener la casa puesta de pie. Y en el momento que el humo se corta, la casa en ruinas. A los 2, 3, 4 años de haberse marchado la gente y abandonado una casa en un pueblo, la pobre casa... Bueno, 2, 3 años o más. Depende de muchas cosas. Pero empiezan las goteras, luego el abandono y se llega a una estampa muy triste. Bueno, dice, veo el monte, luego por detrás, crepitando. ¿Sabes qué es crepitar? Cuando la leña arde, esos ruidos internos que tiene la leña de cuando sus fibras se retuercen por el fuego y hacen... ¿Sabes? Eso es crepitar. Dice, veo el monte crepitando de sol y siento dentro recorrerme sutil como un fluido, como un líquido, algo que necesita mi concurso, que necesita mi participación para integrarse entero en la armonía que me circunda. Las casas, las viñas, las abejas, el sol, la ropa tendida, el monte. Veo que me necesitan, que yo participe también de todo esto. Y entonces concluyo, nada ha cambiado. Tierra, divinidad,
delicia, tierra. Todo está en pie. Incitante, extraño, hermoso. Volvería a caer. Y ahora ya te la voy a leer sin estropearla. Ya no te explico nada. Como es muy cortita, te la leo y acabo. El incorregible. Volvería a vivir lo que he vivido. Si volviera a vivir por estos valles, ¿volvería a caer? Me extrañaría que no lo hiciera. Veo en esos ojos el mismo fuego, aquella dulce llama que me perdió en su día. Veo el paso de quien deja flotar tras de sus hombros las alas del deseo. Veo en blancos muros que trepan frente al mar las rosas latiendo ensimismadas. Veo viñas que las abejas pican rescatando su miel de oro. Veo en la azotea las ropas como velas de un navío que nos arrastran lejos. Veo el monte crepitando al de sol y siento dentro recorrerme sutil como un fluido algo que necesita mi concurso para integrarse entero en la armonía que me circunda. Nada ha cambiado. Tierra, divinidad, delicia, tierra. Todo está en pie, incitante, extraño, hermoso. Volvería a caer. Esto editado por Pedro J. de la Peña, Juan Gilbert, Madrid, Júcar, Editorial Júcar, 1981. Las páginas 384 a 387. Bueno, 4 más para el fichero. Seguiremos todavía con alguno más. Hasta luego, chicos.